tema de las líneas. Y dicen que en realidad los individuos estamos, o grupos humanos, estamos hechos de líneas, ¿no? Y eso de estar hecho de líneas y de diferentes composiciones también, ¿no? Aunque no parezca que estuviéramos hechos de líneas, más algunos que estamos rellenitos, que eso nos cuesta vernos compuesto de líneas, pero bueno, es una línea, Claro, pero lineal. bueno. Y hay una línea que es la que me parece más clara, que dice, son segmentos duros. Estamos compuestos de segmentos y duros. Y cuando decimos duros, estamos diciendo algunas cosas que nos atraviesan y que nos inmovilizan y las aceptamos como dadas y que tienen que ver con la vida misma, que son, bueno, la familia, la profesión, el trabajo, Sí, bueno. el trabajo, las vacaciones, es otro segmento duro, las vacaciones, la escuela, ¿no? Después de la escuela entrar al laburo general, a mi historia de vida, y después el retiro, la jubilación, son como segmentos duros que atraviesan una vida, ¿no? Y esos segmentos duros que van produciendo pequeños cortes segmentados van a tener unas características que en alguna medida nos condicionan durante toda la vida. Después estamos atravesados por otros segmentos que son más flexibles, más moleculares, podríamos decir, más flujo de deseos. Y eso tiene que ver con aquellas pequeñas cosas que vamos optando en la vida nosotros por nosotros mismos, más allá de nuestra familia, más allá de nuestro trabajo, más allá de seguir estos segmentos. Y eso tiene que ver más con umbrales de potencia, ¿no? Con umbrales de deseos. Cuando yo empiezo a desear y potencio ese deseo, empiezo a generar umbrales de vida y esos segmentos son más flexibles, son moleculares, se salen de esta dureza y por el camino que la vida me indica que tengo que ir, o que van todos. Y cuando digo umbrales también de diferencia de velocidades, porque los segmentos duros es como que tienen una velocidad única, se van adaptando al tiempo, se adaptan al tiempo, nos adaptamos al tiempo y hay personas que atraviesan toda su vida en ese segmento duro. O sea, casi son plantas. Cuando digo plantas, nacen, crecen, se reproducen y mueren, pasando por todas estas etapas. ¿Se entiende? Pero la flexibilidad, los segmentos flexibles nos permiten salirnos de esas lógicas. Nos permiten avanzar, nos permiten retroceder, nos permite fijar un plan en que decimos esto por acá va, es distinto, me permiten renunciar a un laburo, me permiten hacer otra opción, me permiten buscar otro camino, dedicarme a otra cosa. Sí. Es para eso, es para Es una escuchar. charla Es para abierta eso, de- es abierta, sí. Y eso cuando hablamos de flujos moleculares tiene que ver con un concepto que es el de romper los segmentos duros. ¿Cómo rompemos los segmentos duros? Esos segmentos que nos posicionan, que nos atraviesan y que tienen que ver con la historia de mi familia, por dónde nací, el país donde estoy, determinadas circunstancias, es haciendo fluir este marco de moléculas, ¿no? Permitir que el deseo fluya. Y el concepto de deseo en este caso no es el concepto de deseo como carencia, ¿no? El concepto de deseo como carencia es algo que me falta. En realidad el concepto de deseo de los flujos moleculares es mi potencia, mi fuerza. El concepto de Freud es de carencia. El concepto de Guattari es un concepto de potencia del deseo, que es con el que trabaja Deleuze. Trabaja con el concepto de deseo como potencia, no como carencia. Acá tengo un profesional que es un poco... Entonces, se sale del circuito, se sale de lo acordado, se sale de lo aceptado comúnmente, este tipo de flujos. Y son siempre devenires. Nunca, cuando digo devenir, ¿qué son? Nunca son flujos rígidos. Y el devenir me va transformando y voy diviniendo otras cosas. O sea, mi segmento duro que me define como macho, varón, blanco, europeo y todo eso, de repente se empieza a devenir. Y devengo no macho, no varón, devengo mujer, devengo animal, devengo flor, devengo naturaleza, devengo todo aquello que me hace salir de la rigidez.
Y hay un tercer tipo de línea, que es el más fuerte, que es el que se desliza por esos dos segmentos, pero termina en algo muy fuerte, que es de ruptura. Ya de ruptura, ya diciendo, no vuelvo más al segmento duro, no vuelvo más, y le doy a esta fuerza de la molécula toda la potencia de deseo que tiene. Esos segmentos de deslizamiento son las líneas de fuga. Y las líneas de fuga me hacen salir del esquema de este segmento. Son rupturas muy fuertes. Por lo tanto, las líneas de fuera pueden derivar. Y Deleuze va a hablar mucho de hablar, va a utilizar un concepto que ahora después vamos a trabajar, que es un concepto spinoziano, que es experimentar todo lo que pueda, pero ser prudente y cauteloso. Porque estas líneas de fuga y de ruptura tienen, al salirme de toda la lógica, me salgo de la lógica de la representación dura, me salgo de la lógica de que tengo que pasar por una familia, de que tengo que cumplir con determinados roles, de que termino trabajo y me jubilo. Me salgo de toda esa lógica, rompo con eso, esa línea de fuga me saca de eso, y es la línea de fuga que experimentaron muchos Deleuze y Guattari trabajando con esquizofrénicos. El esquizofrénico es un claro ejemplo de línea de ruptura de fuga. Rompe con toda esa articulación dura, segmentada, quebrada, y se rompe. Y ellos trabajaron con eso para decir, saquemos al esquizofrénico del encierro, permitámosle vivir esta línea de ruptura y agreguémosles a eso todo hecho de la prudencia y la cautela spinoziana trabajando en. Y yo lo pensaba, todos nosotros pasamos por ese proceso de salirnos de los segmentos duros, de darle vida a lo molecular, y tenemos una etapa en la vida que se nos produce una opción y a veces retrocedemos. ¿Qué significa que retrocedemos? Como es muy duro animarse a vivir de acuerdo a la línea flexible, terminamos por ceder y aceptar los segmentos duros moleculares, que son los que la sociedad me permite vivir para aceptar, para incorporarme, para mandarme, entonces renuncio. Y ahí, al revés de la línea de fuga, esa línea de ruptura me puede dejar absolutamente perdido, porque vuelvo ya al segmento duro, pero con una condición que es la condición más fuerte de la negación de la potencia de la vida, que es la resignación. La resignación es decir, me quise animar, quise enfrentar un desafío, quise transformarme en el desafío y me fui. Lo vio al papá, ¿no? No, no hay problema. ¿Se entiende esto? Ya. Porque esto nos pasa, y ha pasado mucho, o sea, me resigno y digo, bueno, hasta acá llegué. Hasta acá llegué porque no pude seguir más. Y vuelvo. Y hay quien no vuelve más de ese desafío. Y puede no volver más haciendo fluir ese deseo molecular. ¿Se entiende esto que estoy hablando? Trato de hacerlo para que lo entendamos todo. Simple. No se puede volver y después volver a... como un avance retroceso. En realidad, si uno se pone a mirar, o sea, nosotros vivimos en una sociedad muy segmentada, muy dura, como es la sociedad capitalista. Y nosotros estamos dentro de esa lógica. Por más que quieras hacer líneas alternativas de vida, que metés otra salida, vivís en esa sociedad, ahí tenés un ejemplo. Y vivís oscilando entre el segmento duro y el segmento flexible, entre la posibilidad de la creación, pero además aceptando los roles que te dan para poder vivir y sobrevivir dentro de ese marco de la sociedad. Yo siempre lo pienso en función de mi vida. Yo, a mi pasión, mi vida, mi línea molecular, mi línea más flexible, mi línea de creación, siempre ha sido la filosofía. Pero tengo hijos, tenía una familia, tenía que darles de comer, y bueno, acepté la dureza del segmento duro de tener que responder un trabajo, a horario, y también para sacarla a eso, que es mi pasión, de la lógica del comercio. Yo considero que mis talleres, siempre lo he dado, la filosofía, no se pueden cobrar, porque es mi pasión, es mi marco de deseo, y esa pasión es libre para compartirla con los otros. Es generar un cierto espacio donde no circula el dinero y no circula el toma y daca, no circula esa lógica del capital. Pero a la vez habito el otro segmento duro de tener que cumplir con un trabajo, con un horario, y estar pensando como estoy pensando ahora en mi jubilación y apurándome a jubilar para que el gobierno que la va a sacar no me cague. Entonces en ese marco entro en un segmento duro que a veces condiciona todo ese marco de flexibilidad. Lo estoy tratando de bajar a lo concreto y a lo vital porque es los marcos donde nos movemos.
estos segmentos duros tienen otras características. Lo voy a detener un poco acá para profundizar un poquito. Primero, son binarios los segmentos duros. El que habita un segmento duro y se queda en el segmento duro entra en la lógica binaria. ¿Qué es una lógica binaria? O sos varón o sos mujer, o sos blanco o sos negro, o sos alegre o sos triste. Esa lógica binaria que nos impone o sos rico o sos pobre. Es una lógica binaria que nos atrapa, son máquinas binarias que cortan toda posibilidad de flujo de deseo. La máquina binaria es una máquina de aplastamiento del deseo, porque el deseo no es binario, el deseo es múltiple. Somos múltiples, por lo tanto la máquina binaria me corta en dos, me divide en dos y me hace entrar en esas opciones, o soy varón o soy mujer, ¿no? Entonces cuando aparece otro tipo de opción, entro a trastabillar. ¿Por qué? Porque no entra en la lógica binaria. Y si habito el segmento duro, ¿qué digo? Hay que eliminar esos espacios de distintos alternativos, hay que segregarlos porque me vienen a afectar la lógica de mi segmento duro, ¿no? Otra característica, en esa lógica del segmento duro se dan mucho fluir de dispositivos de poder. ¿Por qué? Porque si yo me quedo habitando esos segmentos duros y trato de sobrevivir en ese marco y no le doy lugar a mi flujo de deseo y no le doy lugar a mi elemento de línea y fuga de la ruptura, llega un momento en que me adapto a los dispositivos de poder que hay en la sociedad. Y esos dispositivos de poder tienen con qué, con que yo conquisto territorios. Y no quiero que esos territorios me los pise nadie. Y en esa lógica de segmento duro, entonces habito en mi trabajo con mis compañeros, diciendo cómo puedo hacer para que mis compañeros no me jodan. En esta lógica yo tengo que triunfar, no me tienen que invadir el territorio, entonces empiezo a ejercer dispositivos de poder. Nos atraviesa el poder como una actividad cotidiana. Vivimos quejándonos del poder de arriba, ¿no? Y lo ejercemos abajo de alguna manera. Esto Paulo Freire en América Latina lo trabajó muy fuerte en un elemento que era la pedagogía del oprimido. Él que decía, sufrimos la opresión y como no podemos salir de la lógica dura, del segmento duro de mi trabajo, de la opresión, llego a mi casa y oprimo a la vez. Voy a mi lugar y oprimo a la vez, ¿no? Y entonces cuando hoy en día, por ejemplo, hablamos de la lógica de la violencia de género y de todo ese tipo de cosas, esa violencia de género viene atravesando una violencia primaria y anterior, que es la violencia del dispositivo de poder de opresión. Todo oprimido reacciona en forma igual a que reacciona su opresor si no logra salir de esa lógica. Si no logra salirse del segmento duro y crear segmentos moleculares que le permitan salirse de esa lógica. Por eso están presos de esa lógica de segmento duro la mujer golpeada como el varón golpeado. Los dos son presos de un segmento duro que le hace hacer un círculo. ¿Cómo se salen? Se salen de otra manera, saliendo de esa lógica en que la habitan. Y la tercera lógica de cualquier segmento duro y de esta vida así planteada es lo que Deleuze le llama plano de organización. Para poderse vivir en ese segmento duro yo tengo que hacer un plan de organización. Entonces planifico mi vida, planifico mi trabajo, planifico mis vacaciones, las articulo a eso, trato que cumplan determinados roles, acuerdo qué viajes voy a hacer, qué no voy a ver, con quién me sumo, todo un plan de organización, de mi trabajo, de mi vida, de todo. Y el plano de organización, ¿qué es lo que no me permite? Que fluyan los deseos moleculares, los asfixian, porque si no cumplo con ese plan, soy aplastado por la otra lógica de poder. ¿Se entiende esto? Los planes moleculares tienen una diferencia. Primero, como se manejan en umbrales de potencia y de deseo, no son binarios, son múltiples. No entro en esa lógica, entro en una lógica de multiplicidad. Y la lógica de multiplicidad me hace ver que no me puedo quedar atrapado en la lógica varón-mujer, no me quiero quedar atrapado en la lógica de rico-pobre, no me quedo atrapado en esas realidades y circulo por todos los terrenos. Me territorializo, pero a la vez me desterritorializo, ¿se entiende? Atravieso umbrales, no me quedo territorializado. ¿Se entiende? Voy a mi trabajo, atravieso el umbral del territorio de mi trabajo, pero me desterritorializo, me salgo, habito de otra manera ese lugar. Al habitar de esa manera ese lugar, rompo con la lógica binaria, desarticulo la lógica binaria. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la vida es múltiple.
que lo que pasa en la vida es multiplicidad de deseos, de acontecimientos, de ritmos y velocidades. Esto que nos pasa de ritmos y velocidades, que es un poco lo que, si quieren lo vemos en una segunda parte, si les gusta esta lo hacemos en otro domingo, pero algo voy a hablar hoy de eso. Vivimos a ritmos y velocidades distintos y por eso componemos distintos. ¿Qué quiero decir con esto? En la lógica dura, en la lógica binaria, el ritmo tiene que ser más o menos siempre el mismo. En la lógica de molecular y de deseo, el ritmo es distinto, porque hay momentos que yo marcho con velocidades, con ánimo de velocidad, y hay momentos que lentifico, hay momentos que me detengo, hay momentos que me paro y hay momentos que acelero, que es la lógica de nuestra vida. ¿Y por qué digo que ahí entra la lógica de la composición? La otra, la otra, también tiene sus ritmos. Su ritmo de velocidad, su ritmo de deseo, su ritmo de... Y a veces componemos cuando entramos en el mismo ritmo de velocidades. Y en algún momento nos descomponemos porque no estamos en el mismo ritmo de velocidades. La lógica binaria y la lógica segmentalmente dura, ¿qué me hace? Esto no va más, se tiene que obrar y romperse. En vez de aceptar la diferencia de ritmo y aceptar que el otro camine en ese momento de manera diferente. Entonces nos cuesta hasta vivir las experiencias de amor, porque en las experiencias de amor muchas veces caminamos a diferentes ritmos. Si pretendemos caminar al mismo ritmo, en algún momento entramos en la lógica segmentada y reprendemos rutinas, reprendemos costumbres que nos van dañando en la potencia del otro. Y a veces que no caminamos al mismo ritmo. Y en esos momentos hay que aceptar que no estás caminando al mismo ritmo y no pretender al otro forzarlo a que camine a tu ritmo, ni el otro pretender forzarte eso. Esta lógica, si lo atravesamos a lo social, tiene consecuencias políticas que son inimaginables, pero que tenemos que ver. Y la lógica y la línea de fuga tiene una característica que supera todo esto. Y la molécula de deseo, el plano en vez de ser de organización, es un plano de composición. La lógica molecular de deseo me permite armar un plano vital de mi vida de composición de afectos y deseos. Y ver con quién me voy encontrando y con quién voy construyendo lo común en los momentos en que voy viviendo, para potenciar esos momentos de deseo. Y ahí me viene atrapando una obsesión que me viene definiendo hace rato. ¿Cómo hacemos para construir lo común? Porque lo común no está dado. ¿Y cómo hacemos para construir lo común sin entrar en la lógica de lo común como un universal? ¿Qué digo? Filosóficamente los universales son los conceptos más abstractos, ¿no? Definimos árbol como concepto universal para tratar de representar a todos los árboles, lo cual es una gran macana. Porque al querer representar con la palabra árbol a todos los árboles, quitamos a los árboles toda su potencia de diferencia, de distinta energía, de distinta potencia. No crece lo mismo un álamo que un búho, tienen otra manera de crecer. No crece lo mismo una planta tropical que otra cosa. Por eso trasplantamos la palmera en un lugar que no es tropical, gastamos 250.000 pesos, en el cuanto ahora para trasplantar una palmera recasamos. La sacamos de su lógica y de su vida, ¿no? Y entonces esto nos pasa también para construir nuestros planos de consistencia. Tenemos que habitar planos que nos permitan ir componiendo, pero ir viendo cómo construimos lo común a partir de eso. Cómo deseamos con el otro, aceptando esta diferencia de vida. Y para eso, creo que si uno atraviesa la historia de la filosofía, porque como yo siempre digo, todos los que amamos la filosofía, somos en primer lugar ladrones. Porque hablamos a partir de los que primero empezaron a pensar. Y los que primero empezaron a pensar, a mí se me ocurre que pensaron también muchas de estas cosas. Entonces estamos atravesados por esa historia. Venimos de una historia. Negarla es como mentirnos. Y tratamos de hablar de distintos filósofos, yo podría hablarle de muchos. Pero yo soy el enamorado de un filósofo y a partir de eso circulo por todos. Pero hay un filósofo que me parece que para mí rompió con todos los segmentos duros, para mí trató de plantearse la lógica del deseo y tratar de planteársela en el siglo XVI, ¿no? Que fue Spinoza.
con una característica muy difícil en esa época. Era un filósofo que vivía en Holanda, era un marrano judío, y aparte un marrano de judío, con un concepto de Dios que le significó que lo excomulgaran de la sinagoga judía. Un perseguido, pero que se animó a vivir en su molécula de deseo. Porque ¿qué cosa decía Spinoza para que lo excomulgaran de la lógica de la sinagoga? Decía, Dios no es trascendente. Ese concepto de la trascendencia de Dios es un concepto elaborado para dominarnos. Todo lo que es trascendente es elaborado para dominarnos. ¿Por qué? Porque lo trascendente es un segmento duro, es un universal, es algo que está por encima. Entonces, si hay alguien que está por encima, que tiene poder y que nos domina, eso está armado para dominarnos. Entonces, Dios no es trascendente, dice Spinoza. Y habla de Dios. ¿Qué dice? Dios tiene cuerpo, Dios es inmanente, ¿no? Dios es la única sustancia que habitamos, pero es inmanente, no es trascendente. En la naturaleza, en lo que somos, eso es Dios. Y en esa naturaleza que somos Dios, cada uno de nosotros somos modos de esa inmanencia. Y al ser modo, habitamos esa naturaleza siempre componiendo o descomponiendo con los otros. Porque si somos parte, tenemos a componer. Porque estamos determinados, tenemos a componer con los animales, tenemos a componer con las plantas, tenemos a componer con los demás hombres, con las mujeres, con los travestis, con los gays, con todos. Tenemos a componer con toda esa realidad. Pero la lógica del segmento duro y trascendente del plan de organización quiere sacarse. Mezcla Spinoza con Deleuze, pobre, algún despelotito, pero bueno. Y con algunas cosas mías metidas entre medio, porque también uno roba y crea. ¿Y qué decía Spinoza fundamentalmente? Que ¿cuánto puede un cuerpo? Esa era su gran pregunta. Primero, cuando estamos hablando del siglo XVI, se hablaba de cuerpo y alma, y el alma era superior al cuerpo, por lo tanto el cuerpo siempre era una traba para el alma. Veníamos del medioevo, el cuerpo era como una cárcel del alma, decía Platón. O sea, nuestro espíritu está en las ideas y el cuerpo es una cárcel. Y Spinoza saca esa lógica y dice cuerpo y alma. Utiliza el I. Deleuze dice algo muy lindo. Qué hermoso es que Spinoza cómo utiliza el I. Porque al utilizar el I, está sacando la lógica de la trascendencia y de que algo superior a otro. Cuerpo y alma. Y se pregunta, ¿cuánto puede nuestro cuerpo? Y ahí empieza a trabajar con toda la potencia del cuerpo. Y ahí empieza a sentir esto de que hablaba Deleuze, que le robó a Spinoza. Todos le robaron a Spinoza. Deleuze siempre decía en uno de sus cursos que daba, está toda la historia de la filosofía, a quién adhiero, mi propia filosofía y Spinoza. ¿Por qué? Porque fue el tipo que de repente metió esas relaciones de velocidad y de lentitud. Dice, cuando yo empiezo a conocer mi cuerpo, me doy cuenta que mi cuerpo tiene relaciones de velocidad y de lentitud. Que no siempre responde de la misma manera. Que cuando pienso que mi cuerpo no da más, de repente acelera y produce cosas que ni me imaginaba que mi cuerpo podía producir. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene una gran potencia y una gran energía que se llama la capacidad de afectar y de ser afectado. De afectar a otros y de que me afecten. Y en esa batalla que es la vida, a veces me afectan de manera positiva y a veces me afectan de manera negativa. Y acá viene lo más complicado de Spinoza, que a mí me cuesta decirlo, para que no sea una lógica de libro de autoayuda o de Pilar Sordo. Pero, ¿qué dice Spinoza? Y que es verdad lo que dice. Esos afectos que se entrecruzan, de repente me doy cuenta que hay afectos que al componerse conmigo me producen alegría. Y me producen alegría y me producen energía. Y me producen potencia para obrar y construir lo común. Para construir la potencia de lo común. Y hay afectos, composición con personas que me producen lo contrario. Que me producen tristeza, que me bajan el ritmo, me despotencian y en vez de construir lo común me quiebran en esa potencia. Y dice, los que más nos plantean estos afectos de tristeza son los poderosos. Los poderosos siempre nos plantean los afectos de tristeza. Y él definía tres poderosos en ese momento, siglo XVI, el tirano,
poder político, el cura, el poder religioso, y el tercer tirano, dice, esas personas amargas que se nos cruzan por la vida y que nunca quieren vernos con esa potencia de deseo y bien, que nos marcan continuamente una moralidad, una opción moral para la vida. Nada más ajeno a la moral del tipo que escribió su más importante libro dándole un título, Ética. Una ética, la de Spinoza, que es una ética de geometría, está armada con la geometría euclidiana. Continuamente se producen estos saltos de ritmos en su libro. A veces se escribe en forma muy ontológica, a veces se saltan escolios de manera que no te puedes imaginar, con ejemplos que no entran, y con distintos ritmos de velocidad, porque escribía con las velocidades de su propio cuerpo. Y entonces, estas mezclas y fenómenos de construcción nos permiten entrar en la deriva y en el devenir espinociano. Y en esa deriva y devenir espinociano, que ya termino y si quieren conversamos, porque esto es un conversatorio y estoy hablando yo solo, siempre hay un texto que uso para terminar, pero que te abre la cabeza para que te vayas a tu casa y lo pienses. Que es un texto chiquito de Deleuze, que escribe en un libro, en un diálogo, en un libro escrito en forma de diálogo con Clarisse Parnet, que era una alumna de él, de filosofía, que trabajó mucho con él, que si ustedes se han metido en YouTube y que se meten en ver Deleuze, le grabó un escenario filosófico de Deleuze que está muy bueno, que es la charla con Clarisse Parnet, que era su alumna, en algún momento fue su amiga y en algún momento fue su amante. Como suele ocurrir en el entrecruzamiento de los flujos de deseos moleculares y de salirse de los segmentos duros. Es una realidad. Y él, en un momento dado, hablando de Spinoza, dice: la tristeza, los afectos tristes son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar. ¿No? Cuando perdemos potencia de obrar, de desear, de construir, de salirnos de esta lógica del segmento duro, los afectos tristes y los poderes establecidos necesitan de nuestros afectos tristes para convertirnos en sus esclavos. Los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. La lógica de la represión está, pero tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. No es fácil, dice Deleuze, vivir a esta altura, o sea, ser un hombre libre, o sea, dejarme llevar por los segmentos flexibles, huir de la peste, huir de esta sociedad capitalista en la que vivo, que es la peste, que sé que es la peste. Sé que en algún momento me puede carcomer y me puede dañar de tal manera porque me contagia de las lógicas de esa sociedad, que aparte la lógica de la inteligencia capitalista es que se mueven por flujos de deseo. El capitalismo se mueve por flujos de deseo. Y de deseo, pero un deseo que te lo construye. Pero la lógica financiera, que es la lógica capitalista del siglo XXI, que no es la lógica industrial, de la sociedad industrial, de Inglaterra, cuando surgió toda la revolución industrial, la lógica financiera es lógica de flujo, es lógica de movimiento. Pero esa lógica es la peste. O sea, no es fácil ser libre, salirme de esos flujos y vivir los otros flujos, organizar encuentros para componer afectos. No es fácil. Aumentar la capacidad de actuar, no de quedarme pasivo, no de aceptar la dureza de los segmentos, afectarse de alegría. Afectarse de alegría, y vuelvo a repetir, cuando hablo de alegría no hablo de esa alegría vana, de si podemos, ¿no? Es afectarse de alegría, de estar con otro, de componer afectos, componer deseos, multiplicar los afectos que expresan o desarrollan un máximo de afirmación. Salirnos de la lógica negativa. La lógica negativa atraviesa un marco de la filosofía. Uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía sigue siendo importante. Si lo vemos desde la lógica segmentaria dura y nos quedamos con su estructura total, no vemos su fluir. Pero Hegel era un filósofo muy importante en la historia. Primero porque planteó la historia de la filosofía como un marco de ir articulando cómo evolucionaba, cómo se quebraba, cómo se daban lógicas de avances y retrocesos. Pero tenía una particularidad, era un filósofo de la negatividad.
Y Hegel decía, se avanza por la muerte, se avanza por el dolor, se avanza por la violencia. Eso le va a llevar a decir a Marx, la violencia es la pantera de la historia, sacado de Hegel. O sea, Marx leyó mucho a Hegel, lo criticó, lo cuestionó, pero Deleuze y Guattari, siguiendo a Spinoza, dicen, desarrollan un máximo de afirmación en su potencia. Y Spinoza era afirmativo, no era una lógica dialéctica, era una lógica de la afirmación. Después esto es para conversar y charlar a ver cómo se juega eso. Y ahí viene lo más central de este análisis, que dice, convertir nuestro cuerpo en una fuerza que no se reduzca al organismo. ¿Qué significa eso? Nosotros solemos ver a nuestro cuerpo como solamente un organismo, que le tenemos que dar de comer, que lo tenemos que vestir, que le tenemos que cubrir del frío, sino verlo a nuestro cuerpo como nuestra potencia absoluta molecular de deseo. Nuestro cuerpo, y a través de nuestro cuerpo podemos expresar más allá que nuestro organismo, vamos más allá que nuestro componente orgánico, porque incluso en nuestro organismo nosotros estamos compuestos en nuestros órganos de distintas relaciones de velocidad y lentitud. ¿Qué es una enfermedad si no? Una enfermedad es en que en algún momento algunos de nuestros órganos dejan de componer con otros de nuestros órganos. No es más que eso. Y al dejar de componer, producen la enfermedad. Y la muerte es la mayor de las enfermedades porque en ese momento nos quita la posibilidad de la composición definitiva de nuestro cuerpo porque hay algo que nos daña de tal manera que nuestro cuerpo no compone más. Se acabó lo que se da. En esa lógica. Y convertir el pensamiento, esto que estamos tratando de hacer juntos, en una fuerza que no se reduzca a la conciencia. ¿Qué está diciendo con esto? Spinoza, ¿qué decía? No se trata del pienso luego existo de Descartes. Cogito ergo sum. Porque era un pienso solo frente a mi espejo y frente a mi conciencia. Salgamos del pensamiento como un ejercicio de la conciencia y pensemos con otros. Porque el pensar con otros es la manera que me permite salirme de los segmentos duros. No hay nada más duro que pienso luego existo, porque yo solo frente a mi espejo y mi soledad. Y me la creí. Y me elaboré toda mi manera de vivir. Y la hice así dura, rígida, prendida. Ahora, el pensar con otros me sale de la lógica de mi conciencia y ahí trabaja con un... Yo trabajo, me salgo de Spinoza y de Levi y hace rato que vengo trabajando con un concepto de Averroes, que era un filósofo judío, interesantísimo, no judío árabe, era una mezcla interesantísima. Y él hablaba de que no había un intelecto único en cada uno de nosotros, sino un intelecto general. Marx, que no era ningún sonso, y que también como todo filósofo era medio ladri, utiliza cuando habla de la potencia, de la creación de la potencia de la fuerza revolucionaria del general intelecto, de un intelecto general que atraviesa todos los intelectos individuales. Y eso es componer un intelecto general e individual con el intelecto del otro. Es salirnos de la lógica de la conciencia, porque la lógica de la conciencia es la lógica del yo. Y estamos atrapados en el yo, en el egotismo. En a partir de lo mío está todo. Por lo tanto, es una lógica que me termina por dañar absolutamente. Bueno, hablo de eso para conversar. Después todo esto tiene sus consecuencias políticas. Una segunda parte de este conversatorio que vemos después con David, que auspicia esto de la librería, cuándo la podemos hacer. Tiene sus consecuencias esto en cómo vivimos políticamente, porque la filosofía siempre tuvo que ver con la política. Que nadie me mienta con respecto a eso. A veces sirvió para darle justificación a los dominadores y a veces sirvió para darle justificación a los que lucharon por la liberación. En general, la historia de la filosofía, la que te enseñan en las universidades, era de los que ganaron, de los filósofos que ganaron. Y hay filósofos que son marginales y no se estudian. Hoy en día en nuestras universidades casi no se estudia Spinoza, no se estudia Deleuze, no se estudia Guattari, no se estudia. Por algo no se estudia. Hay otros que ganaron, que son más claros, más lógicos, son más funcionales al poder, ¿no? Es un lugar común, es en la filosofía, en la academia, y es un lugar común.
nuestras universidades no. No. En ninguna de las universidades argentinas se habla de Deleuze. No se habla de nuestros filósofos locales. O sea, no se habla... Sí, pero está lleno de papers sobre... Sí, pero los papers están hechos para vender. ¿Cómo se está publicando ahora de él? Sí, pero ¿quién lo hace Deleuze? ¿Quién publica Deleuze? Cactus y Tinta y Limón, que son editoriales alternativas. Pero no entran dentro de la lógica Bueno, a universitaria. mí me pasó que yo... La lógica universitaria nuestra es positivista. Y, por lo tanto, que viene ya desde el siglo XIX como positivista, desde que se armó el proyecto de nación, siempre se siguió una lógica filosófica positivista, entonces atienden más. Hoy en día, por la academia filosófica pasa mucho más todas las teorías del lenguaje, toda la filosofía del lenguaje, lo cual no quiere decir que esté mal. Lo que yo estoy diciendo es que es, ¿no?, la lógica. Yo te pongo un ejemplo, hay un montón de papers hoy en día circulando con un concepto que se ha armado y que todo el mundo habla. Vas a televisión, un tipo a opinar en televisión habla de la posverdad. Y con eso se escriben papers, se hacen conferencias de la posverdad. Y la posverdad es la vieja, famosa, que nos atraviesa a todos. Mentira. Es la mentira. Y se la disfraza de posverdad, es mentira, mentira, lisa y llana. Entonces, otra de las lógicas filosóficas que atraviesa la academia es hacer el lenguaje difícil, para que solamente puedan escribir los entendidos, leer los libros de filosofía los entendidos. Y esa lógica, recién hablaba Arturo de una poesía, lo escuché y siempre yo a Arturo lo respeto mucho, con él aprendí mucho cuando lo conocí. Y siempre, por ahí te lo he dicho, no te lo he dicho a veces, bueno, Sí. pero la sencillez, la potencia de la sencillez, lo cual no significa la sencillez, la banalidad, la sencillez te permite a veces entrar en canales de profundidad mucho más grandes que cuando vos le das una vuelta como para complicarle la claro. cosa. Y bueno, con esto qué quiere decir, Deleuze y Guattari no son sencillos para leer, pero cuando vos te metes ahí, lo vas trabajando a tu idioma. Y cuando vas trabajando a tu idioma, estoy seguro que si Deleuze me viera decir lo que está diciendo, ella no coincide un carajo con lo que está diciendo de lo que yo dije. Pero bueno, esa es la lógica de la filosofía. Yo lo agarro a Deleuze y le soy fiel a Deleuze. ¿Sabes lo que decía Deleuze? Uno tiene que agarrar a un filósofo y masacrar. ¿Qué significa masacrar a un filósofo? Exprimirlo de tal manera que le saco toda la potencia que ese filósofo tiene y todo lo que ese filósofo detrás de lo que dijo no dijo. Pero lo que no dijo ya está hablando. Hay algo que hizo silencio, pero en ese silencio ya está hablando. ¿No? Y yo sé que muchas veces sí, le robo mucho a los filósofos, los saco, los arranco, los destrujo. ¿Qué les parece esto que hemos hablado? A ver si alguien se anima a decir algo. Tengo una duda que no vamos por partes. Dijo Jacques Derrida. Porque vos dijiste que el concepto de deseo es como potencia y no como carencia. ¿Cuál es? ¿De dónde se origina? ¿Cómo uno se da cuenta de que tiene ese deseo? Bueno, esta es una teoría propia de Deleuze y Guattari en un libro que escribe que es el Anti-Edipo, en donde dice que para ellos el inconsciente es una fábrica de potencia de deseo. Entonces, ¿cómo habitas tu inconsciente? Yo creo que la lógica de lo que yo hablé en la charla, después está para discutirlo, es cuando vos te permitiste salir de la lógica del segmento duro. Hay algo en vos que te molesta el malestar. Cuando uno está en el segmento duro, en que te imponen lo que vos vivís, tu familia, tu historia, tu trabajo, todos sentimos en algún momento un malestar. Y ese malestar que sentimos, que no nos permite vivir, que nos lleva al cuestionamiento, y que en algunos lo parcializaron todo y lo cementaron todo, que se han escrito, ¿se acuerdan libros que se escribían en la historia? Hoy ya no más. Pero la psicología del niño de 0 a 3 años, la psicología del niño de 3 a 7. Ahí se impactó la escuela, la organización eso que vos decías. Claro. O sea, la forma en la que nosotros atravesamos la escuela tiene que ver con la teoría psicológica que decía, Claro, hay que entonces, aprender esto en tal momento. y había una etapa en la que vos te podías revelar, en que era lógico que te revelara, te decía, la etapa del adolescente era lógica, ahí te revelás contra todo, pero después te adaptás, te das cuenta que entras en esa lógica y te adaptás. Pero ese malestar que tenés cuando tenés adolescente,
seguís teniendo toda tu vida cuando en vos triunfa el segmento duro, todo resulta el segmento depresivo. Y te sentís mal. Y en alguna medida buscamos líneas de fuga. Y esas líneas de fuga a veces son líneas de fuga que nos potencian o líneas de fuga que nos dañan. Por eso yo siempre digo, experimenten todo lo que quieran, pero con cautela. Porque a veces esa línea de fuga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando siento yo que me empiezo, para poder salirme esta angustia, esta angustia que tengo porque me doy cuenta que no, me drogo? Yo digo, ¿está mal drogarse? No, no está mal drogarse. Pero cuando me drogo y esa droga me daña de tal manera que en algún momento ya me superó, ya me supera a mí, ya me saca de esa lógica de ruptura y ya directamente me lleva al gozo, o tomo. Muchos de nosotros tomamos a veces con una angustia. Tomamos. ¿Por qué tomamos? Porque evidentemente hay algo en nosotros que... Eso, dice Deleuze y Guattari, es que nuestro inconsciente es una fábrica de potencia de deseo. Y simplificando mucho a Freud, porque yo no estoy de acuerdo con lo simplifica, y simplificando mucho a Lacan, en algún momento dice, Freud y Lacan reducen el inconsciente al complejo de Edipo, no es así, tampoco. Yo creo que Freud instituyó toda la potencia de que había en el inconsciente, ¿no? Por ahí se asustó, porque no hay que ver que era principio de siglo, pero lo que Freud empezó a percibir la potencia del inconsciente, lo debe haber asustado. Como nos asusta a nosotros cuando descubrimos cuánto podemos hacer y cuán poco hacemos, cuánto nos adaptamos, nos asustamos a vivir como queremos vivir. Nos da miedo. Sí, hablando de miedo, justamente es lo primero que pensé cuando empezaste al principio de la charla con el tema de la ruptura y en relación a la locura, ¿no? Como riesgo. Sí. La ruptura y la fuga. Vos justamente mencionaste después la esquizofrenia. Y la locura ahí apareciendo también como un fantasma amenazante. Como para quedarse del lado cómodo, digo. Claro. Y cuando Foucault, en la historia de la locura en la época clásica, hace ver cómo la locura en algún momento sirvió para el proceso de disciplinamiento de la sociedad. Claro. O sea, ¿por qué se empezó a cerrar a los locos?